Vamos a ir a la escritura, por favor, acompáñeme al libro de Josué, capítulo 8, verso 1. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai o a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por el privilegio de poder escucharla, de poder recibirla. Gracias, Señor, porque tú nos consideras en tus planes y tienes propósitos para cada uno de nosotros. Y hoy sabemos, Señor, que por medio de esta escritura tú vas a hablar al corazón, vas a hablar a la mente y aún al espíritu, Señor, para poder dar dirección, bendición y prosperidad, Señor, en todo lo que nosotros hagamos. Yo te pido en el nombre de Jesús que todo obstáculo sea quitado, que toda interrupción en el corazón, en la mente, sean quitados, que los problemas no estorben en esta mañana. Por el contrario, Señor, pueda encontrar tu palabra un camino libre para llegar hasta lo más profundo de nuestro ser y generar bendición y fruto abundante para honra y gloria tuya. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, quiero contarle que esta escritura o este pasaje de la escritura tiene que ver con los capítulos anteriores. Como usted sabe, el pueblo de Israel había salido de Egipto y ellos empezaron conquistando. Dios los llevó a través del desierto, pero llegó el tiempo en el cual ellos ya habían, por decirlo así, ya era el tiempo en que ellos entraran a la tierra prometida. Y saliendo del desierto, saliendo de Egipto, ellos empezaron de este lado del Jordán, dice la escritura, que habían unos pueblos, ellos los pudieron conquistar o los conquistaron. Y este es el momento después de que pasaran el Jordán, quiere decir que ya propiamente en la tierra de Canaán. Pasaron y la primera ciudad que conquista es Jericó. Esta ciudad, por supuesto, era quizá la más segura o era la que mejor protegida estaba. Era una ciudad amurallada cuyos muros eran tan grandes y tan gruesos que podían pasar carros sobre aquellos muros. La gente vivía en los muros, es decir, era una ciudad muy segura. Y la primera que fue derrotada ya dentro del territorio de Canaán, por decirlo plenamente, fue precisamente Jericó. Y esto es lo que estaba pasando. Ellos acababan de conquistar Jericó. Y dice la escritura que ellos subieron, por decirlo así, el siguiente, el pueblo que le tocaba a continuación era este pueblo que se llamaba Ai o Jai. Y cuando ellos terminaron de conquistar Jericó, Dios les dio las instrucciones, las cumplieron muy bien, y luego ellos salen a buscar a Jai. Pero sucedió que subieron a esta ciudad, o fueron a una ciudad que estaba, por decirlo así, alrededor de una colina, y no pudieron conquistarla. Mandaron unos espías como hicieron con Jericó, ellos trajeron un informe y les dijeron que el pueblo no era mucho, que no había necesidad de mandar a todas las personas, solamente a 3,000 personas que mandaran, con eso podían conquistar aquella ciudad. Y Josué, que es el sucesor de Moisés, ya Moisés había muerto, por cierto, él toma la decisión y dice, vayan. Pero cuando fueron, se dieron cuenta, o sea, llegaron y no pudieron en contra de aquel pueblo. Y dice la escritura que salieron corriendo. Eso ustedes lo pueden leer en los versículos anteriores o en los capítulos anteriores. Salieron corriendo, dieron la espalda al pueblo, esto es salir huyendo, y regresaron a donde estaba Israel. Y ese es el momento en el cual ellos empiezan a lamentar y se empiezan a quejar del por qué habían perdido, que ya habían tenido un muy buen día, unos muy buenos días al haber conquistado Jericó, y ahora que con este pueblo que era mucho más pequeño y que no tenía tanta seguridad, no habían podido, todos los demás pueblos se iban a enterar y entonces se iban a poner de acuerdo para ir a destruirlos a ellos. Y se pasan y van delante de Dios y le empiezan a decir, Señor, ¿por qué nos trajiste? ¿Por qué nos trajiste hasta aquí si íbamos a morir? Mejor nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán, porque ahí habían conquistado a 3 pueblos, y no hubiéramos venido a esta tierra. Y entonces Dios
los ve y ve que Josué, los ancianos, habían rasgado sus vestiduras, estaban echándose silicio o cenizas encima, estaban lamentando esta situación. Y Dios viene y le dice a Josué, ¿por qué estás ahí arrodillado? Le dice, ¿qué estás haciendo ahí postrado? Y entonces él le vuelve a decir, Señor, es que perdimos la batalla. ¿Y ahora qué vas a hacer tú con tu nombre? Porque eras tú el que nos trajo hasta acá. ¿Qué vas a hacer tú con tu fama? Y entonces Dios le dijo que ese no es mi problema. En palabras mías no le dijo el Señor así, ¿verdad? Ese no es mi problema, le dijo. Porque los que perdieron esta batalla son ustedes. Porque yo les di la instrucción que no tomaran nada del despojo. El despojo es lo que quedaba después de la batalla. Una vez un pueblo conquistaba a otro y por supuesto normalmente los mataban y se quedaban con todos sus bienes. Y ellos no podían tomar de ese despojo. Dios les había dado la instrucción que no podían tomar de ese despojo porque se volvía una maldición o un anatema. Y entonces Dios le revela y le dice, hay pecado en medio de ustedes porque tomaron, porque no me obedecieron y tomaron del anatema, es decir, de sus bienes que estaban condenados o que estaban malditos. Esto es como que usted entrara, o mejor dicho, bueno, después se lo voy a decir mejor. Entonces ellos habían encontrado este lugar, mejor dicho, habían encontrado la razón por la cual no habían podido vencer. Y Dios les dice, si ustedes no corrigen esto, no van a poder prevalecer contra ningún otro pueblo. Y Dios le da la instrucción a Josué de cómo encontrar dónde estaba el anatema o lo que no debieron haber tomado. Y efectivamente le dice, ve de tribu en tribu, de familia en familia, de casa en casa, de varón en varón, y yo te voy a ir mostrando. Y efectivamente Dios al día siguiente, él los convoca, Josué los convoca, Dios le empieza a mostrar a Josué qué es lo que había sucedido y llega a la tribu de Judá y llama a la tribu de Judá. De la tribu de Judá a la familia de tal y la casa de otro, ya ni le digo los nombres porque no se va a acordar, yo tampoco me acuerdo por cierto, pero ahí está en la escritura, gracias a Dios. Hasta que llegan con un hombre que se llamaba Acán. Y entonces le dice Josué, levanta tus manos, bendice a Dios, dale gloria a Dios y confiésame qué has hecho, le dice. Y entonces el hombre ya lo habían arrinconado, ¿verdad? Porque espiritualmente él ya estaba delante del Señor y ahora no podía mentir. Y entonces él confiesa y dice, es que entre todas las cosas, después de la batalla, vi un manto babilónico que se miraba muy bueno. Vi 50 ciclos de plata, vi un lingote, 200 ciclos de plata, vi un lingote de oro de 50 ciclos de plata y los vi, los codicié y los tomé. Y estos están escondidos debajo de mi tienda, en tal y tal lugar, allí los guardé. Y Josué mandó a que fueran a buscar las cosas y las encontraron en el lugar donde él había dicho. Tomaron todas las cosas, tomaron a Acán, tomaron a su familia, tomaron a sus ovejas, a todo lo que él tenía, los sacaron del campamento, los mataron y los quemaron a todos. Y dice la escritura que entonces la ira de Dios se apartó del pueblo. Ya después le cuento. Entonces alguno podría decir, ay pastor, pero es que qué exagerado, ¿por qué lo hicieron de esa manera? Yo le quiero poner el siguiente ejemplo. Imagínense que al lado de su casa o al lado de su apartamento vive un narcotraficante. Y ahí tiene él guardado millones de dólares. Tiene mucho oro, tiene lingotes de oro, tiene prendas de primera calidad. Y ya sabe usted que un día llegó la policía, se lo llevaron, trató de huir y lo mataron a él y a toda su familia. Pero un día antes le dejaron la llave del apartamento a usted. ¿Qué hace? Ya se murió. Ni la familia está. Y entonces usted entra, ¿verdad? Y de repente mira una chaqueta Gucci de $10,000. Y justo su talla. Y más adelante, un maletín con $1,000,000. Y más adelante, un lingote de oro. ¿Qué haría? Ya sinceramente. No me mire con cara, pastor, qué pregunta, me ofende. Usted ya sabe que le voy a contestar que sí, me dice. ¿Qué haría usted? Y usted todavía con pena que no sabe cómo va a ajustar para pagar el arriendo. ¿Lo toma o no lo toma? No me diga.
Entonces, a Acán le sucedió esto. Pero, ¿se imagina usted qué pasa si usted toma de ese dinero? ¿Se imagina qué pasa si usted se pone la chaqueta de los $10,000 del otro? Y si lo confunden con él y le disparan de lejos, hasta ahí llegó la chaqueta y usted, ¿verdad? Ay, pastor, pero el dinero no lo pueden rastrear porque me lo voy a gastar de a poquitos. Pero ya el dinero no tiene bendición. Al contrario, ese dinero está maldito. ¿Usted qué cree de dónde salió? Del sufrimiento de una familia, de la pobreza de una persona, de la sangre de otras personas. ¿Usted cree que ese dinero es bueno? Ese dinero no sirve para nada, por mucho que sea. Y lo único que va a acarrear esa persona es maldición a su propia vida. Y en el mejor de los casos, se le va a ir en nada y no le va a servir para nada. Así que devuelva la llave, hermano. La del apartamento del lado la puede devolver. La de la casa la puede devolver. Y entonces Acán hizo todo lo contrario. Se quedó con el dinero, con las riquezas y con la prenda. Entonces hasta que no lo sacaron, no lo pudieron eliminar, no vino la siguiente parte. Y entonces aquí es donde nosotros empezamos leyendo, cuando ya viene Dios, después de que habían sacado lo malo del pueblo de Israel, viene Dios y le dice: no temas ni desmayes, estoy contigo, toma la gente de guerra, levántate y sube a Jai, la ciudad que no habían podido conquistar. Yo la he entregado en tu mano, así como al rey, al pueblo, la ciudad y toda la tierra. Y harás como hiciste en Jericó, solo que esta vez sí te vas a quedar con el dinero, le dijo Dios. Van a poner emboscadas a la ciudad detrás de ella. Diga conmigo: emboscada. Entonces miren la diferencia, porque la primera vez ellos salieron en automático. Cuando conquistaron Jericó, Dios les dio las instrucciones. ¿Se acuerdan las instrucciones cuáles eran? Ellos tenían que caminar alrededor de la ciudad. Y después al séptimo día ellos iban a tocar las trompetas, gritar todos, y después de 7 vueltas que iban a dar, en la séptima iban a hacer esto, iban a correr directo hacia la ciudad y el muro de la ciudad iba a caer. Dios lo hizo, porque se imagina qué hicieron todos. Solo marcharon alrededor. ¿Se imagina 7 vueltas a la ciudad? Ya iba una, va dos, pero eso es todo lo que hizo el pueblo. Y al final, cuando sonó la trompeta, todos tenían que gritar. Y eso es todo lo que hizo el pueblo. Después tuvieron que matar a los moradores de aquel lugar. Pero la victoria real, la destrucción de la muralla, el quitar lo que les impedía poder conquistar, solamente Dios lo pudo haber hecho. Porque destruyó completamente aquellas murallas. Y entonces ellos se confiaron y pensaron que era igual. Diga conmigo: toda batalla no es igual. Es un error que tú pienses que todas las cosas que tú has resuelto alguna vez lo vas a poder volver a resolver de la misma manera. Ninguna cosa es igual a otra. Ningún problema es igual a otro. Por lo tanto, nosotros debemos comprender que Dios no tiene las mismas soluciones para todas las cosas. A veces nosotros como creyentes le pedimos a Dios que intervenga, que solucione algo, pero estamos esperando que sea como la vez anterior o la primera vez que sucedió, y Dios hace las cosas muy distintas. Así como cada caso es diferente, así Dios también tiene soluciones diferentes. Y entonces ellos pensaron que fue de la misma forma y usaron el mismo método. Mandaron a los espías, trajeron el informe y fueron a aquella ciudad. Pero hasta ese momento Dios no había dicho nada. Pero como les fue mal, aprendieron la lección. Y esta vez sí escucharon a Dios y recibieron las instrucciones que Él les dijo. Y les dijo: toma a los hombres de guerra, vas en contra de la ciudad, haz una emboscada y así va a funcionar. Diga conmigo: emboscada. Ya le va a servir la emboscada, no la pierda de vista. Entonces Él les da, por medio de las instrucciones, Dios les da la estrategia. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Cada vez que tú buscas a Dios para que Dios te diga qué hacer, en medio de esas instrucciones vas a encontrar una estrategia. A veces nosotros queremos toda la estrategia. Señor, dime cómo vas a hacer. Que les digo al pueblo para conquistar Jericó es: vaya y marche uno detrás del otro. Y cuando yo les diga, ustedes gritan. Eso es todo lo que les dijo. Después, al final, uno entiende la estrategia, ¿verdad? Pero vemos que Dios se guarda en medio de las instrucciones la estrategia. Ahora dígame usted, pregúnteme usted por qué. Buena pregunta la que ha hecho. Y resulta que
Dios promueve por medio de las instrucciones sencillas la obediencia del corazón. ¿Sabe qué pasa si Dios le da la estrategia a usted? Usted se salta el paso 1, 2, 3, 4, 5 y se va directo al final. Pero pierde todo lo demás. Estos hombres, si ellos hubieran hecho caso, así como nosotros haríamos hoy caso, se hubieran ido directo a pelear contra los de Jai y entonces hubieran perdido otra vez. Pero Dios les da en medio de las instrucciones un secreto y les dice, háganles una emboscada. Ahora yo le pregunto a usted, ¿para qué quería Dios una emboscada? ¿Acaso Dios no podía derrotar a esta gente diferente? Miren, más adelante Dios hace que llueva, bueno, no sé si llueva, pero algo del cielo, dice que las estrellas derrotaron a otro de esos reyes. ¿Cómo fue eso? No les sé decir. Pero algo sucedió en el firmamento que hizo que derrotara a otro de esos reyes. Un ángel mató a 185,000 en otra batalla. Pero en esta les dice, vayan a hacer una emboscada. ¿Qué buscaba Dios en medio de dar una instrucción como esta? Y yo quiero que tú lo pongas para tu vida, porque es muy bonita la historia del pueblo de Israel y Josué, pero póngala para su vida. ¿Por qué Dios a veces no hace milagros tan grandes que yo no tenga que intervenir? ¿Sabía usted que nosotros somos especialistas en pedir milagros para que Dios haga y que nosotros no tomemos ninguna acción? Pero es para tu honra y gloria, decimos, ¿verdad? Para que nadie te quite la gloria, Señor, hazlo solo tú. Y uno sentado esperando el milagro. Pero mire que esta vez no pudieron esperar sentados. Bueno, tampoco la vez anterior, iban caminando, ¿verdad? Pero esta vez a ellos les tocaba intervenir. Porque conforme Dios nos va formando, Dios permite que los distintos escenarios generen distintas capacidades en nuestra vida. Entonces los problemas no son iguales, aunque parezcan iguales. Y las soluciones tampoco son iguales. Porque Dios tiene un plan para poder generar algo bueno que quede a favor tuyo. ¿Sabe qué les enseñó Dios por medio de esta batalla a estos hombres? A que fueran vivos. A que no solamente era de ir hacia adelante, maten a todos, porque habían otros que estaban mejor preparados. Estos, por ejemplo, ellos fueron con 3,000 y cuando llegaron no pudieron. Y ahora les estaba enseñando a ellos a pensar cómo lograr victorias. Diga conmigo, yo tengo la capacidad de generar victorias. Hay victorias que Dios da y hay otras victorias que Dios te da la capacidad para que tú las logres. Entonces usted no puede limitar a Dios y decir, Señor, haz el milagro y de aquí no me muevo hasta que tú no hagas el milagro. Y si no es el plan de Dios que funcione de esa manera. Y si Dios está mandándole a que vayan en contra del pueblo, hagan una estrategia y después sorprendan al pueblo y generen una victoria. Vale, se lo voy a poner más gráfico. Una oración de ninguna hermana aquí en esta iglesia, como esta. Señor, cambia a mi esposo. Ninguna, yo sé que ninguna. ¿Cuántas veces habrá hecho esa oración? Todos los días por múltiples años, ¿verdad? Y varias veces al día. Como que es medicina, que dosis de 3 veces al día, una antes de cada comida, dice. ¿Y cómo está el marido, el esposo? Igual, hasta peor se puso. Señor, es que tú no me contestas. ¿Qué estoy pagando? Pero la hermana se olvida que la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y entonces quiere cambiar al otro sin ella cambiar. Mi amado, esas batallas se pierden, ¿sabía usted? Cuando usted diga, ay no, ya no aguanto a este, lo primero que usted tiene que llegar es llegar con el Señor. Señor, ¿qué tan malo es lo que yo hago? Ya no lo aguanto ni lo aguanto. Señor,
¿yo qué estoy haciendo mal en esta ecuación? Se recuerda que Josué llegó así, ¿verdad? Señor, ¿por qué nos sacaste? Nos hubieras dejado morir del otro lado del Jordán. Y el Señor, si yo no hice nada, si aquí el responsable son ustedes, ¿por qué me echan la culpa a mí? Y entonces vemos cómo Dios permite que aquellas batallas que libramos, que a veces perdemos y que efectivamente hemos perdido, sean usadas para generar mejores capacidades, para desarrollarnos, para bendecirnos, para prosperarnos y no solamente alcanzar un resultado, sino generar una conquista. Hay una gran diferencia. Pastor, entonces, ¿qué hago con mi esposo? Trátelo bien, regáñelo menos, sírvale más. Ahí va a ver que de a poquito se va a ir amansando, se va a ir amansando. Sí, es que son salvajes esos hermanos. Y Dios le da la estrategia. ¿Y sabe qué hizo Josué después de recibir la estrategia? De inmediato se fue a buscar. Mandó a llamar a todos y les dijo, vamos a ir de nuevo a enfrentar este problema, a enfrentar a este pueblo, y pónganse todos los hombres fuertes. Y dice que agarró 30,000 hombres fuertes. ¿Se acuerdan que esta vez? La primera vez fueron 3,000. Y ahora dijo, no nos va a volver a pasar. Ahora nos vamos a dar 30,000. Pero dividió el pueblo. Y dice la escritura que tomaron estos 30,000 y se fueron a colocar al norte de la ciudad. Y allí escondiditos los 30,000, pero la emboscada se la mandaron a un lado de la ciudad. Se recuerda que le dije que esta ciudad estaba como en las faldas de una montaña, estaba protegida de la retaguardia por una montaña. Entonces ellos estaban al frente, la ciudad, y ellos se fueron a poner a la vuelta de la montaña. Mandó 5,000 a la vuelta de la montaña y 25,000 de frente. Y les dijo, y vamos a hacer lo siguiente, cuando sea ya de noche, nos vamos a empezar a acercar para que en la madrugada ellos nos miren. Y efectivamente eso hicieron y se empezaron a acercar a aquella ciudad. La emboscada estaba como a 1 kilómetro de distancia, la vuelta de la montaña alrededor de 1 kilómetro. Y ellos empezaron a acercar, y cuando vieron los pobladores de aquella ciudad que venía Israel, y como ya los habían derrotado, estaban envalentonados, ¿verdad? Y confiados. Y entonces dice la escritura que salieron en contra de ellos. Y cuando empezaban a medio pelear, Josué les dio la instrucción de que retrocedieran, como que estaban huyendo. Y todo el pueblo, aquellos 25,000 hombres, empezaron a huir hacia el desierto. Entonces los otros hombres de la ciudad de Ai, dice que todos los hombres, pequeños y grandes, salieron de la ciudad. Todo el que podía portar una espada salió de la ciudad, y hasta unos metidos que eran de la ciudad de al lado también salieron de su ciudad a enfrentar a los de Israel, y se fueron todos hacia el desierto. Y cuando estaban a una distancia cerca de unos 3 kilómetros, entonces entraron los que estaban a 1 kilómetro. Metieron a la ciudad y solo había niños y mujeres. Tomaron la ciudad, la incendiaron, y el humo de aquel incendio era la señal para el otro batallón o el resto del ejército del pueblo de Israel para que contraatacara. Hasta ahorita todos iban huyendo, ¿se recuerda? Pero cuando empezaron a ver el humo, Israel supo. Y dice la escritura que voltearon los hombres de Ai hacia la ciudad, y hasta ahí se dieron cuenta que los habían emboscado. Y cuando ellos se percataron, ya venían 25,000 hombres de Israel en contra de ellos. Los 5,000 que estaban en la ciudad empezaron a avanzar y los rodearon por completo, y aquel día mataron a 12,000 personas de aquella ciudad. Y esta vez sí se podían quedar con las chaquetas. Impresionante, ¿verdad? Pero mire cómo funcionan las cosas del Señor. Este pueblo había tenido una gran victoria, luego una gran derrota frente a este enemigo, pero una vez ellos corrigen el rumbo, Dios les da una nueva oportunidad. Diga conmigo, nueva oportunidad. Mire, no hay problema, no hay situación, no hay circunstancia en tu vida, aún en las cuales tú mismo generaste el fracaso, tú mismo generaste la pérdida, tú mismo generaste la derrota, en la cual Dios no te pueda dar una nueva oportunidad si tú te arrepientes de lo malo que hiciste.
Mi amado, usted tiene que ser siempre analítico y pensar, esta situación, ¿por qué se dio? ¿Qué es lo que yo aporto a este problema que se genera este problema? No, pastor, es que es la otra persona. Pero mire, cuando usted piense que es la otra persona, usted tiene que ver que esa persona que es tan problemática para usted, se lleva bien con otros. Entonces, ¿qué harán los otros para no tener este problema con este? Y ahí Dios le puede empezar a hablar. Mire, normalmente, no me voy a meter problemas. Sigamos adelante. Diga conmigo, una nueva oportunidad. Dios les dio a Israel una nueva oportunidad para que ellos pudieran generar, o mejor dicho, pudieran alcanzar la victoria que necesitaban. La derrota fue un gran error, pero una vez corrigieron el error en su corazón, Dios les brindó la nueva oportunidad. Josué ejecuta el plan conforme a las instrucciones de Dios y obtiene la victoria tal y como Dios le había dicho. Verso 18, le voy a leer cómo sucedió. Cuando ellos ven el fuego de la ciudad, o mejor dicho, el humo que subía por el fuego en la ciudad, verso 18 dice, entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza en su mano, que tenía en su mano, y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad, y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir a una ni a otra parte, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos. Verso 25. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Ahora mire lo impresionante que sucede. Dios le da la instrucción, levanta o alza la lanza que tienes en tu mano en contra de la ciudad. Ahora yo le quiero mostrar algo. ¿Se acuerda usted quién fue el que sacó de Egipto al pueblo de Israel? Moisés. ¿Se recuerda qué usaba Moisés en su mano? Una vara. Pero Josué, ¿qué tenía en su mano? Mire que es el mismo líder en distinta época. Quiere decir, mi amado, que la vara funcionaba para algo. La vara, ¿se acuerda? Es la vara de Aarón. Esa vara hacía milagros. ¿Se recuerda? Con esa hacía las señales delante de Faraón, con esas partió, bueno, con ella no partió el mar rojo, pero la levantó y el mar rojo se abrió por completo. Con esa, él dirigía y pastoreaba, por decirlo así, al pueblo de Israel. Pero llegó el tiempo en que la vara se debió convertir en una lanza. Y aquí surge otro tipo de líder, el que le lleva la conquista. Una cosa es el tiempo en que de la libertad, el tiempo en el que el Señor saca lo malo o la mala vida que tuvimos o que recibimos, que nos ayuda a avanzar. Y es otro el tiempo en el cual Dios te capacita, te da autoridad y te da poder para empezar a conquistar. Es muy distinto. Mi amado, usted como creyente no puede quedarse estacionado en la misma situación. Por eso Pablo les decía, yo venía con viandas, les dice, pero ya veo que ustedes no han aprendido nada, otra vez les voy a tener que dar leche, como a un bebé. Entonces vemos que en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, usted tiene que prosperar, usted tiene que desarrollarse, usted tiene que crecer. Los problemas que un día eran problemas, no los tiene que volver a tener. Yo sé que hay algunos que toman mucho tiempo
derrotarlos, pero usted no puede permanecer en la misma situación y esperar que siempre esté Moisésito, ¿verdad? Ay, venga, mijito, vénganse por aquí. ¿Qué quiere comer? Ay, tenemos ganas de carne, permítame. Señor, ¿quieren carne? Bueno, y van todas las codornices para allá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué está llorando? Tenemos sed. Permítame, Señor, tienen sed. Y aparece la roca en la cual fluía el agua. No puede ser. Eso duró un tiempo. Pero el siguiente tiempo, Dios lo levantó de un pueblo de esclavitud liberado a un pueblo de conquistadores. Mi amado, usted está llamado a ser un conquistador de los retos que están por delante, en su familia, en su trabajo, en su vida personal. Usted está llamado a que gane todos los encuentros con un obstáculo que usted tenga. Ah, no me creyó ninguno, creo yo. El pueblo de Israel no perdió, y no por su capacidad, porque Dios estaba con ellos. Lo conquistaron la tierra. Por ahí les metieron un par de goles, es verdad. Pero fue culpa de ellos que se dejaron meter los goles. Porque si por Dios hubiera sido, ni un solo pueblo hubiera quedado en aquel lugar. Miren lo importante. Porque ellos fallaron en conquistar al 100%. Hoy tienen un problema que tienen al mundo dividido. Si ellos hubieran hecho su tarea, perdón si lo voy a decir feo, no habría pueblo opositor. Pero no lo hicieron, como Dios dijo. Por lo tanto, hoy tienen este serio problema, que mata miles y miles y miles de uno y de los dos bandos. Entonces, pero el plan de Dios es que ninguno de tus enemigos quede de pie. Ahora usted tiene que identificar a sus enemigos. Por supuesto que el enemigo detrás de todos los enemigos es el mismo enemigo, es decir, Satanás. Pero él utiliza distintas formas y fórmulas para que en tu vida no avance, y mucho menos avance en el Señor. Mire, si él tiene que permitir que usted avance en otra para darse al Señor, él lo hace. Si el punto no es que estés mal o bien, lo que él quiere es que tú termines perdiendo tu vida delante de Dios, por supuesto. Que no obtengas las bendiciones que Dios quiere darte. Mejor él te da aquí algo para que tú estés tranquilo. Pero no le quería hablar de eso, pero ya que estamos hablando, ya que usted lo sacó al tema, pues tenemos que continuar. Entonces Dios anhela que tú estés mente en una capacidad de conquistar sobre todos los retos de tu vida. Es cierto que hay retos que son más fuertes, que es posible que nosotros no tengamos las capacidades necesarias, la fuerza necesaria, los recursos necesarios, aún las habilidades necesarias, pero no depende de nosotros, sino que Dios que nos ayuda para poder enfrentar cada una de estas circunstancias o cada uno de estos retos que están por delante nuestro. El pueblo no podía, ellos venían de ser esclavos, mi amado. Ellos no eran un ejército. Ellos, por medio de estas estrategias, ellos lograban las victorias, pero no utilizaban las mismas estrategias que podían hacer los otros pueblos, porque ellos no estaban preparados como un ejército, pero Dios los ayudaba y podían lograr todas estas victorias. Ahora, y por último, a ver si me puede ayudar. Todos tenemos problemas. Todos tenemos enemigos, llamémosles hoy enemigos. ¿Cuántos tienen enemigos? Levante su mano. No personas, circunstancias. Bueno, aunque de repente también hay personas, ¿verdad? Pero las circunstancias son difíciles. Hay de todos tamaños, colores y sabores. Para algunos muy grandes, para otros pequeñas, pero por sobre todo lo importante es poder reconocerlas. En algunos casos ya nos hemos dado por vencidos, como sucedió con el pueblo de Israel y el pueblo y la ciudad de Jai. Ellos se habían dado por en un pueblo, pero obtuvieron una derrota. Y eso dice la Escritura, que hizo que su corazón fuera como el agua. Perdieron el deseo de hacer. Y esta mañana yo vengo a hablar para todos aquellos que necesitan una nueva oportunidad.
Yo vengo a hablarle a todos aquellos que en su corazón dicen, bueno, qué bueno fuera que pudiera yo retomar hacer o hacerlo bien, pero no tengo con qué, no puedo, no tengo la oportunidad. Como el pueblo se daba de una vez por muerto, ellos decían, después de esta derrota, todos se van a dar cuenta que somos débiles, que no podemos, se van a poner de acuerdo y nos van a aniquilar. Y Dios va y les dice, mira, saca lo malo que hay. ¿Cuántos de aquí tienen una historia en la cual necesitan una nueva oportunidad? Levante su mano con confianza. Una nueva oportunidad. Mi amado, ninguno de nosotros hemos pasado por esta vida sin cometer errores, sin tener fracasos. Y hay cosas que realmente lo superan a uno. Y lo primero que nosotros como humanos hacemos es ignorarlo, dejarlo a un lado, adaptarnos a la situación. Esta es una capacidad que Dios nos dio, el adaptarnos a las cosas. Pero junto con esa capacidad, por medio de su Espíritu, Él nos da la capacidad de gobernar y conquistar sobre todas las cosas. Y está bien que tú te adecues por algún tiempo, pero no está bien que pierdas la esperanza de poder conquistar. Mi amado, yo hoy quiero invitarle a usted que pueda ser como aquel pueblo de Israel después de que recibió la palabra del Señor. Josué, a pesar de que habían sentido la vergüenza de la derrota, en cuanto escuchó la voz de Dios que le dijo, he entregado en tu mano al rey la ciudad, la tierra, a sus moradores, inmediatamente él fue a buscar la victoria. No se había generado, nadie había movido pero ni un pelito, pero ya él se había puesto en acción. Él creyó y empezó a buscar 30,000 hombres fuertes, y con eso se empezó el camino a la victoria. Hoy quizá tú has tenido una derrota o varias derrotas como estas, pero hoy es un buen día para que tú recuperes las fuerzas que sí tienes. Hoy es un buen día para que tú reconozcas aquellas cosas que quizá pudiste haber hecho mal, los errores que sí cometiste. Y algunas ocasiones nosotros tenemos oraciones como estas para el Señor. Señor, si tú me dieras la oportunidad. Si usted alguna vez ha soñado con regresar el tiempo, yo le quiero decir que usted es una persona que está buscando una nueva oportunidad. Si usted alguna vez ha tenido episodios en los cuales se recuerda de cosas que han sucedido y usted ha pensado, si yo hubiera estado en aquel momento y supiera estas cosas que yo hice, hubiera tomado otra decisión. Si yo tuviera una nueva oportunidad, yo definitivamente no volvería a hacer esto, no volvería a hacer esto, o haría estas otras cosas que son necesarias por hacer para que esto funcione bien. Si usted ha tenido este tipo de experiencias, si usted en su corazón tiene allá adentro algo guardado que dice, con esto no pude, esta derrota siempre va a estar aquí y bueno, mejor me adecuo a ella. Usted necesita una nueva oportunidad, porque el plan de Dios es que tú puedas conquistar. El plan de Dios es que esa derrota se convierta en una gran victoria. El plan de Dios es que aquellos errores que tú cometiste ahora no se generen como una debilidad, sino se vuelvan una fortaleza que sirva para tu favor. El plan de Dios es que tú puedas avanzar y que puedas conquistar, no importa qué tan grande sea el enemigo, qué tan fuerte pueda hacerlo, qué tanto tiempo ha pasado sin que tú lo hayas podido conquistar o ganar. Solamente requiere que tú creas que Dios puede hacerlo. Josué creyó, creyó a él, porque el pueblo no escuchó a Dios. Y cuando le creyó, dice la Escritura, que levantó su lanza. Importante la lanza, ¿verdad? Pero mire la actitud del líder. Si usted es la persona que está en autoridad en algún lugar, sobre sus hijos, su familia, en su trabajo, un líder correcto delante de Dios. Dice que el que levantó la lanza fue él hacia la ciudad. Y más adelante leímos que él no bajó la lanza que tenía en su mano hasta que no se murió el último del pueblo. Usted no puede permitir
que otros tengan más ánimo y más pasión que usted. Si usted es una autoridad, usted tiene que ser el primero. Mire, usted lo puede ver ahora en las películas, aún en las series. Yo recuerdo una en especial que vi con mi familia, donde son aquellas guerras ni siquiera medievales, antes de la Edad Media. Pero los reyes o los generales en aquellas batallas eran los primeros que iban a la batalla. Hoy no. Hoy nuestros generales están sentados en un cuarto de mando, ¿verdad? Mandan a todos a que se maten y de último, cuando ya no queda ninguno, se entregan ellos por el bien del pueblo, dice. Antes eran los mismos generales los que peleaban aquellas batallas. Y aunque yo estoy de acuerdo que se debe hacer de una manera estratégica, pero lo que no estoy de acuerdo es que haya otro que pueda o quiera más que aquel que está llamado a estar al frente. Si usted es un padre de familia, el primero que tiene que estar metido con Dios es usted. El primero que tiene que estar en oración es usted, no sus hijos, no su pareja, es usted. El primero que tiene que doblar las rodillas es usted. El primero que tiene que buscar la solución es usted. Estoy hablando hombres y mujeres, no estoy hablando solamente de los hombres, porque los hombres también un pasito más encima o por delante de las mujeres. Pastor, pero yo no estoy casado. El primero que tiene que estar resolviendo los problemas en la escuela, en la universidad, el primero que tiene que estar delante de sus compañeros, delante de sus amigos, delante de sus compañeros del equipo, esos somos nosotros. Yo recuerdo una vez que me contaron, yo jugaba softball hace unos buenos años, ni le digo cuántos, pero yo recuerdo que ese día creo que era una doble jornada que teníamos que jugar o no llegué, pero yo no llegué a uno de los partidos, o me fui antes. La cosa es que al siguiente día me contaron que en medio del juego hubo una jugada en el home, y entonces el catcher de nuestro equipo bloqueó al que se venía, el que quería anotar, pero en algún mal movimiento el muchacho trabó el pie y la rodilla se le dislocó, digámoslo así, o se le luxó, se le salió la rodilla de su lugar. Y entonces me estaban contando, y entonces vino uno y me dijo, pero había uno como vos, me dijo, porque estaba allá en Guatemala, ¿verdad? Había uno como tú, para que usted entienda, había uno como tú que cree en esas cosas que tú crees, y se puso aquí a orar por él, y se sintió mejor y se lo llevaron al hospital y seguimos el juego. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Usted tiene que ser reconocido, mi amado. Usted no puede ser ¿y Josué dónde está? Con la lanza escondida. Si usted está en medio de algunas personas, usted es el llamado para levantar la lanza. Usted es el llamado no solamente para invitar a la iglesia, que eso está muy bien, para invitar al grupo, eso está muy bien. Usted es el llamado o el enviado de Dios para que usted traiga victoria sobre aquella situación. ¿Y quién fue el que estaba ahí? Josué. ¿Cuántas horas tomó con su mano extendida? No dice la escritura, pero creo que matar 12,000 personas no es muy rápido, ¿verdad? No, si no tiene una bomba. Y en aquel tiempo era espada, piedra o coscorrón. Pero el que se moría, se moría. Y así permaneció hasta que obtuvo la victoria. Mi amado, no cedas, sigue luchando. No importa qué tan cruenta se ponga la batalla, no bajes la lanza. Si Dios te dio una instrucción para conquistar, mantente firme, porque el ejército que Dios mandó está funcionando, se está en movimiento, y aunque parezca que no estás ganando, sí estás ganando. Al final del tiempo vas a percatarte que Dios está trayendo una gran victoria para tu vida. Solamente permanece firme, no sueltes la lanza. No es momento, no son momentos los de batalla para buscar la vara, al callado. No, mi amado, esos son otros tiempos, esos son para otros momentos. Es momento en el cual tú
te levantes y creas que sí puedes conquistar, que sí es posible que te vaya bien, que sí es posible que obtengas éxito, que sí es posible que tu familia esté unida, que sí es posible que salgas de la deuda, sí es posible que tengas salud en tu vida y en tu familia, que tengas salud en tu cuerpo, sí es posible. No te eches atrás, porque todos esos son enemigos que un día derrotaron, que sí golpearon, que mataron a algunos, pero no están dispuestos ni están destinados para prevalecer por siempre. Mientras tú te mantengas firme, la victoria se sigue trabajando. Mientras tú no bajes la lanza, la victoria sigue operando. Así que levántate y permite que Dios haga contigo. Y por último, ¿se recuerda cuál fue la estrategia? La emboscada. Ahora quiere saber cómo embosca a sus enemigos usted. ¿Los llevo a Don Bosco, pastor? No. Cuando el enemigo viene, él ya sabe que tú vas a salir llorándole al Señor. Sabe que tú vas a decir: ay, pastor, ore por mí porque mire lo que el enemigo me hizo. Él ya sabe. Y ya sabe que yo voy a orar por ti. Sí, ya lo ha visto, ya lo vivió. ¿Se acuerda que ellos ya habían perdido una vez, verdad? Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos de diferente esta vez? Número 1, sí buscaron al Señor de corazón, no de llorazón. Disculpe si le traigo este otro concepto. Es muy distinto buscar a Dios de corazón que solo para ir a llorar y quejarse. Hay una gran diferencia. Dios les dio instrucción y le obedecieron al 100%. Y aquí se queda otro gran grupo, porque algunas veces los que ya tienen algún tiempo le creen al Señor, le buscan de corazón, les da instrucciones, pero la tercera y cuarta instrucción ya no estamos de acuerdo, Señor, y esto sí está muy difícil, tiene que haber otra forma. Y por ahí se encuentran algún loco en redes sociales que dice: no, hermano, eso no es así, usted tiene que disfrutar la vida, vivirla bien y Dios le va a bendecir. Eso no es así, mi amado, porque yo le estoy diciendo que hay tiempo de callado y hay tiempo de lanza. No todo el tiempo es que usted le vengan a cantar una cancioncita y le arrullen espiritualmente y que le quiten su cosita aquí, su abajo, por no decir el número 2, ¿verdad? Y le quiten su popito y le limpien y le echen su talquito. Qué bonito cuando usted es bebé, pero cuando uno ya está grande, eso es horrible. Y si usted ya está grande, ¿para qué quiere que le anden limpiando ahí? Hay tiempo de lanza. Hay tiempo en que usted le tiene que creer al Señor. Y mire el ejemplo. Yo no sabía que ese ejemplo íbamos a tener hoy, de cómo finalmente el Señor confirmó en nuestra relación con la hermana pastora. Le voy a emplear un poquito, porque el punto es, o el hecho de mi oración fue, no porque yo tuviera curiosidad, porque ella me gustaba. Yo ya había investigado, ya habían platicado, todo estaba bien, papeles en orden, todo bien. Pero el punto era si esto iba a agradar a Dios o no. Y esa fue mi oración: Señor, si esto no te va a traer honra, no te va a traer gloria a ti, aunque yo esté ilusionado, aquí lo dejamos, dije. Y ahí sí que tengo a Dios por testigo que mi oración fue genuina. Y si ese día no hubiera habido esa señal, pues o yo no estuviera aquí, o ella no estuviera aquí, o ninguno de nosotros estuviera aquí. La fe arriesga. Ellos habían sufrido una derrota y Dios los estaba mandando de regreso a enfrentar a los mismos que los derrotaron. Solo tenían la confianza en lo que Dios dijo, pero nada había cambiado. Escúcheme bien, porque usted quiere ser conquistador, va a tener que empezar a ser valiente. Va a tener que empezar a pensar un poco más allá y ser arriesgado. Yo me jugué esta yo me jugué esta oportunidad y decir, bueno, como lanzar una moneda al aire. Señor, lo que sale. No, yo no dije eso. Yo le dije: Señor, si esto es de bendición, si esto es de honra, si esto es de gloria,
suceda esto. Y si no, ahí nos vemos. Y Dios contestó. Le voy a decir otra cosita más. Cuando usted haga un pacto importante, mi amado. No un pacto con $5, perdón si lo voy a decir así. No un pacto con $5, mi amado. Si usted quiere saber cómo, usted sabe que Dios conoce los corazones, ¿cierto? Y conforme a su corazón, así es el precio que se busca pagar. Y no estoy hablando de la ofrenda ya. ¿Cuántos de aquí han concluido una carrera universitaria, un posgrado, una maestría, un doctorado? Levante su mano solo. O la escuela, ¿cuántos? También la escuela, por supuesto, que ha terminado. Le digo las otras no para discriminar, ay, este sí, este no, sino porque entre más alto llegó, llamémoslo así, académicamente hablando, no en cuanto a su calidad de persona, eso no tiene nada que ver su academia, más le costó. Más caro pagó. Mientras otros están divirtiéndose, uno está estudiando. Mientras otros están subiendo en el Facebook, que están aquí, que están allá, en el Instagram, en el evento A, uno está estudiando. Mientras sus propios compañeros de trabajo están aquí celebrando el cumpleaños de la abuelita, su propia familia, usted mandó $20 para que le compraran un regalo porque no pudo llegar. No sé si me va a entender. Cada vez que usted ofrezca algo al Señor, con todo respeto, mi amado, que sea algo que valga la pena. Le voy a decir como lo dijo David, que no voy a ofrecerle nada a Dios que no me haya costado. Arriésguese. Mire, le voy a decir, quiero terminar el ejemplo, el testimonio de la pastora. Esa vez yo había terminado ya la universidad. Yo le he contado que después de terminar la universidad, pues yo solo hacía mis camarones, no es que tuviera un trabajo en ese tiempo. Y entonces yo no tenía mucho dinero. La verdad es que como lo que iba saliendo, eso era lo que se iba aprovechando, ¿verdad? Y justo en ese tiempo coincide con esto que le estoy contando. Entonces no tenía muchos recursos. Ya había terminado la universidad, pero apenas estaba empezando mi vida laboral, llamémoslo así. Dicho en otras palabras, no tenía un empleo. Y lo que yo pacté era el equivalente a un salario, el cual yo no tenía. Y yo dije, Señor, yo creo, está la fe, la esperanza, pero ahora le pongo acción. Y le dije, yo no tengo un salario, pero aquí yo creo por ti que te voy a poder pagar esto así. Un salario, un dinero que yo no tenía, pero que yo creía que Dios me podía dar para podérselo ofrecer a Él. ¿Por qué le digo esto? Porque vale la pena que usted no solamente tenga la esperanza, sino que junto con la esperanza haya fe en su corazón y decir, Señor, yo me las contigo. Mire, la gente lo hace en las mesas de juego. Creen que tienen un buen juego y ¿qué hacen? Apuestan más, ¿cierto? ¿Ha visto usted cuando alguno dice que tiene un buen juego y dice, lo apuesto todo? Por su cara espero que nunca haya estado en un casino, ¿verdad? Que solo lo haya visto en una película. Lo apuesto todo, dicen, y meten esto. Y yo he visto en algunas películas, no en la vida real, se quitan el reloj y las joyas y las ponen ahí, porque están seguros de que van a ganar, ¿cierto? Si Dios te ha dicho algo, tú tienes que tener certeza que lo vas a obtener. Y tú te puedes jugar el todo por el todo de que Dios va a cumplir. Mire, la fe funciona y se acciona por medio de estos pequeños impulsos de valentía, mi amado. Usted tiene que aprender a lanzarse en fe, por supuesto. Usted le cree a Dios, usted dice, no, sí lo voy a hacer. Y la próxima vez que vea a mi jefe, voy a hallar gracia delante de él. Todo el tiempo me anda regañando, pero la próxima vez se va a percatar que hago las cosas bien. Y empieza a generarse un mover y se empieza a avanzar. Por eso le dije, escoja a sus hombres fuertes,
escoja las cosas buenas que se hace, escoja lo mejor que tiene para ponerlo en las manos del Señor, y de esa manera que pueda empezar a avanzar y a crearse un distinto futuro. Vaya en la casa, cambie su actitud con sus hijos, cambie la manera que usted es. Tal vez sus hijos están esperando que usted les preste más atención. Pastor, pero estoy muy ocupado trabajando. Présteles más atención y a ver que se portan mejor. Mi esposo no me entiende, mi esposa no me entiende. Comuníquese mejor y va a ver que va a empezar a entender un poquito más. Pastor, lo he probado muchas veces. Vaya con el Señor, que el Señor le ayude, que le dé instrucción, que le dé estrategia, y entonces va a empezar a obtener victoria. Así que, mis amados hermanos, hoy es un perfecto día, una preciosa mañana para que Dios traiga una nueva oportunidad para tu vida. Es muy importante que tú puedas tener la plena certeza que Dios quiere que tú conquistes. Dios quiere ponerte ejemplo en todas las cosas. No, usted no me escuchó bien, porque no me escuchó con los oídos de la fe, sino con los oídos de la realidad. Dios quiere ponerte a ti en todas las cosas. Pastor, pero yo estoy muy lejos de eso. Sí, exactamente, por eso necesitamos los oídos de la fe, para que tú escuches lo que Dios dice y no lo que tu realidad te está diciendo. Hoy quizá tú piensas, a mí me falta mucho, tengo muchos errores, cometo todas estas faltas. Pero si tú le permites que Dios intervenga y tú permites que Él te dé instrucción, le obedeces y ejecutas, te puedo asegurar que de aquí en un tiempo vas a empezar a ver el fruto de las victorias que Dios quiere traer a tu vida. Así que, ¿por qué no te pones de pie por un instante? Vamos a orar rápidamente para que Dios empiece a obrar en ti. Deja que el Espíritu de Dios te hable esta mañana. Hoy el Espíritu de Dios quiere darte una nueva oportunidad. El Señor sabe que has pasado injusticias. El Señor sabe que has sufrido. El Señor sabe las cosas que has perdido, aún dentro de tu corazón. El Señor sabe que has perdido la fuerza, la pasión, la esperanza, la ilusión, y que has tenido que conformarte o resolver con lo que quedó después de todo. Has tenido que tomar los pedazos que quedaron y empezar a ver cómo funcionan las cosas de esa manera. Pero esta mañana vengo a decirte, parte del Señor, que Dios quiere darte una nueva oportunidad. Él solo necesita que tú comprendas los errores que has cometido, no para humillarte, sino para que no los vuelvas a cometer. Él solamente muestra los errores para que tú los puedas corregir. Y que en el fondo de tu corazón tú tomes una determinación y digas: Señor, es verdad, yo también tengo responsabilidad en todo esto. Y estoy dispuesta a poderlo corregir, a quitar la parte que yo aporto a todos estos problemas. Y mientras tú lo hagas, y si lo haces de corazón, vas a empezar a escuchar la voz de Dios hablándote y dándote instrucción, pero no te preocupes, algunas de ellas son pequeñas y sencillas, porque dice el Señor que no te va a revelar todavía toda la estrategia, sino que va a ir de poquito en poquito, y te va a dar una, y cuando la cumplas te dará otra, y luego te dará otra, y luego te dará otra, y luego otra. Pero desde aquí a un tiempo, dice el Señor, vas a empezar a ver la diferencia. Vas a empezar a ver el cambio. Tú mismo y tú misma te vas a sentir distinto, diferente. Y en el fondo de tu corazón se va a empezar a generar esperanza. Vas a empezar a creer una vez más. Vas a empezar a creer que las cosas sí se pueden arreglar, que las cosas sí se pueden retomar. Vas a empezar a creer
que aunque han sucedido cosas muy fuertes, Dios es más fuerte para hacer como nuevas todas las cosas. Hay algunos daños profundos, pero el amor de Dios es mucho más profundo y Él va a traer sanidad a tu corazón, a tu mente y a tu alma. Vas a poder volver a confiar como lo hacías antes. Vas a poder volver a amar como lo hacías antes. Vas a poder volver a disfrutar como lo hacías antes. Aún vas a gozar como lo hacías antes, cuando creías, cuando tenías esperanza, cuando todo esto malo no había pasado. Dios va a reiniciar con una nueva oportunidad. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, 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 Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Escucha, escucha la voz del Señor. Ahí en medio de tu corazón es como una pequeña idea, como un pequeño deseo que empieza a surgir. Ay, Dios va a empezar a hablar. Porque Él está dando instrucción. Y Él te dice esta mañana: ve y toma todo lo bueno que tienes, lo fuerte que aún tienes, la esperanza, la pasión, el deseo. Toma todo aquello que es bueno, lo malo déjalo a un lado. Si hay rencor, deshazte de él. Si hay desilusión, déjala a un lado. Si hay tristeza, guárdala. Si hay frustración, quítala de en medio y empieza a tomar todo lo bueno que sí tienes. Empieza a escoger los hombres fuertes que aún hay en el pueblo y agrúpate con ellos. Ve a los buenos recuerdos, ve a las buenas experiencias, ve a los testimonios que tienes de parte del Señor y empieza a recordar las cosas que Dios sí ha hecho contigo. Esos son los hombres fuertes. Y cuando los tengas y cuando los sientas y cuando los vuelvas a vivir, empieza a avanzar de nuevo hacia aquel mal recuerdo, aquella ciudad que no pudiste conquistar, aquellos que te derrotaron. Empieza a avanzar porque Dios está trayendo victoria a ti esta mañana. Dios está empezando a generar algo en tu corazón. Dios está empezando a generar esperanza porque sí se puede. Alguno está empezando a oír en su mente un sí se puede, sí es posible, sí lo puedo alcanzar. Algunos están recibiendo el deseo en su corazón de volver a intentarlo. Ese es el Señor que te está impulsando a que retomen la batalla. Gracias, Señor. Gracias, muchas gracias. Levanta tus manos por un instante. Levanta tus manos como aquel que levanta la lanza para conquistar. Esta mañana levanta tus manos como que si tuvieras una lanza en ellas. Las levantas lo más alto y lo más fuerte para poder conquistar. Este tiempo, este acto que estás haciendo está diciendo que estás dispuesto a cambiar la historia. Está diciendo que de este momento en adelante ya no estás dispuesto a sufrir la derrota y que vas a empezar a tomar acciones para poder acercarte a aquella victoria. Estás diciendo que no te has dado por vencido, que no te has dado por derrotado, que aún no has renunciado, sino que vas a seguir probando, vas a seguir intentando, pero esta vez no lo vas a hacer solo. Esta vez el Señor va a ir contigo. Esta vez vas a seguir las instrucciones de Dios y vas a ver que el éxito está próximo. Vas a ver que la victoria se acerca y tu confianza no estará puesta en tu sabiduría, en tus decisiones, en tu capacidad ni en tus fuerzas, sino estará puesta en la palabra que Dios dijo sobre ti. Vas a hacerlo, vas a poder hacerlo. Escúchame bien, vas a poder lograrlo.
Por años quizás probado en otras ocasiones, pero el Señor te está diciendo: vas a poder. Avanza, ve, porque vas a poder conquistar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Levanta tus manos, aún no bajes tu lanza. Aún no bajes tu lanza. Josué pasó horas con aquella mano levantada hacia la ciudad. No permitió por ningún motivo que aquella lanza bajara, porque en cuanto bajara la lanza, el pueblo dejaría de pelear. Por lo tanto, él sabía que tenía que mantenerse firme, mantenerse peleando, y que no iba a permitir que ni su cansancio, ni el dolor, ni sacrificio pudiera ser un obstáculo para la victoria que Dios traía a su vida. Así debes pelear. Cuando llegues a tu casa, cuando estés en tristeza, cuando estés afligido o en frustración, toma de nuevo tu lanza, ve delante del Señor y pelea. No solamente llegues para contar lo malo que sucedió, lo mal que te sientes, lo que deseas que le pase a alguien más, sino que empieza a generar fe, creyendo que Dios puede revertir toda situación, que Dios puede conquistar cualquier problema. Así que lleva tu lanza todo el tiempo hasta que obtengas la victoria. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias. Empieza a le dar gracias al Señor por esto que Él está haciendo. A leer gracias al Señor porque Él está orando. Quizá tú no lo estás viendo de momento, pero ya Dios está empezando a hacer cosas extraordinarias. Ya Dios está empezando a mover está moviendo las circunstancias para que tú puedas obtener una gran victoria. El anhelo de Dios desde el principio fue que tú tuvieras la victoria. Las circunstancias, aún nuestros propios errores, generaron otro resultado, pero aún que nosotros seamos responsables, Dios está dispuesto, si tú le crees y te apartas de aquello malo que sucedió, Él está dispuesto para darte otra oportunidad. Pero esta oportunidad no solamente es una oportunidad, es una oportunidad que con su presencia garantiza la victoria. Gracias, Espíritu de Dios. Levanta bien en alto tus manos y dile al Señor: Señor, estoy dispuesto. Vamos, díselo más fuerte. Estoy dispuesto a sacar todo lo malo, a quitar todo error que haya causado algún daño o un perjuicio en mi vida. Hoy renuncio a los malos pensamientos, al pecado y a todo mal hábito que ha generado pérdida. Reconozco que lo hice mal, pero te pido que me perdones. Y esta mañana creo que tú me vas a ayudar. Esta mañana tomo en mi mano, como aquel hombre Josué, de manera simbólica, una lanza, y la levanto creyendo que tú me vas a dar la victoria. Señor, me comprometo contigo a no desmayar, a no renunciar, a no cansarme, a no desistir hasta que tú me des la victoria. No importa si será un día, si serán 2, si serán 3, si será una semana, si serán 2 semanas, si será un mes, si serán 6 meses, si será un año. No me voy a cansar, Señor. Voy a seguir hasta que vea la victoria que tú me has prometido. Gracias, Señor, porque aunque sea pronto o después, la voy a ver, porque tú lo dijiste. Estoy seguro cumplir. Tú me vas a cumplir, Señor. Gracias, dele gracias al Señor, dele gracias al Señor. Déselo más fuerte, déselo más fuerte. Antes de que se me vaya, por último, recuérdese que a los enemigos se les embosca. Si usted no pudo derrotarlo la primera vez, sino que fue derrotado, usted tiene que planear una estrategia. A todos sus enemigos embósquelos,
Y al enemigo principal, embósquelo también. ¿Sabe cómo se embosca el enemigo? Ore media hora, adore media hora, lea su Biblia media hora, haga el bien todo el tiempo, busque al Señor de todo corazón. Y si el enemigo, si esto lo hace usted en un día y las cosas no prosperan, repítalo mañana. Y si no funcionó todavía, vuélvalo a repetir. Y si no funcionó todavía, suba la dosis. Y si no funcionó todavía, aumente la dosis. Y si no funcionó todavía, permanezca hasta que termine de conquistar. Mi amado, si el enemigo se está metiendo con usted, vaya, ore media hora. Y si en media hora no sucede nada, métale 15 minutos más. Y si no sucede nada, ponga otros 15 más. Pastor, no tengo tanto tiempo. Yo estoy seguro que sí puede dormir una horita menos. Estoy seguro que sí. De sus 10 horitas puede quitar una. Y con las personas, ¿cómo los embosco? Ámelos y hágales el bien. Aquel que le desea el mal, bendígalo. Aquel que anda buscando que a usted le pase algo malo, hágale favores, hágale el bien, y usted va a ver cómo Dios empieza a obrar. Vaya de rodillas delante del Señor y ore. Y si no le funciona, repita la dosis, aumente la dosis hasta que le funcione. Porque usted se comprometió a no bajar la lanza. Pero Josué tenía una estrategia. No solo fortaleza, ni fuerza, ni determinación. Tenía una estrategia. Embosque a sus enemigos, mi amado. Embosque con oración, con bondad, con fe, con adoración, buscando al Señor de todo corazón. Y en poco tiempo usted va a ver grandes resultados. Amén. Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo. Vaya y haga todas las emboscadas que necesite hacer, pero sepa usted que Dios está planeando una gran victoria para su vida. Dios les bendiga.